Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre un capítulo muy importante que es el capítulo 7 sobre evaluación de la entrevista clínica. Recordemos que la evaluación de entrevista clínica es el proceso de comunicación que se da entre el profesional y el paciente. El objetivo de esta entrevista clínica es la atención de ese paciente para solucionar un problema de salud. Para alcanzar el objetivo deseado, se debe de crear una técnica muy conocida por los psicólogos como es la técnica de rapport, que es romper el hielo con el paciente, en donde usted como profesional y como psicólogo tiene la capacidad como profesional de ser muy versátil, muy recursivo y que la entrevista sea muy dinámica, para que logre que el paciente tenga muchísima confianza en contarle ciertos casos de confidencialidad que nadie más debe de saber. Recordemos que una buena relación no solamente crea conocimientos técnicos, sino que también le brinda que el paciente genere gran confianza sobre usted. Es importante que el entrevistador reconozca que se debe tener un tipo de calidad y un destino de relación con el entrevistado. Debería tener cualidades y actitudes necesarias como un buen sentido del humor, habilidad y juicio intelectual y superior, y lo más importante, ética y profesionalismo. Una buena entrevista puede realizarse con diferentes metodologías y con fines muy diferentes. El psicólogo recoge información sobre las diferentes áreas. Por un lado están las entrevistas, las pruebas psicométricas, pero en este caso te hablaré de dos muy importantes que son de la entrevista clínica, que son las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. Cuando generes este tipo de preguntas con el paciente, debes de tener en cuenta ciertas preguntas y ciertos tips que van a generar con el mismo. Recordemos que por un lado están ciertas preguntas que provienen del paciente como cómo es el ritmo, cómo es su tono de voz, con qué dominio realiza esta entrevista, su discurso es organizado o no lo es, tiene una actitud cooperativa, su participación es voluntaria, cuál es el fin de la entrevista, dónde se la realiza. Habíamos hablado de dos tipos de entrevistas clínicas. Una es la entrevista estructurada y la otra es la entrevista no estructurada. Recordemos que la entrevista estructurada está diseñada para proporcionar un psicodiagnóstico por medio de una batería de preguntas, tales como sí, no, sin duda, un poco o nada. Tienen un formato de lección bastante forzada. Las entrevistas estructurales utilizan preguntas cerradas, tales como ¿cuándo empezó el problema? ¿Hubo algún factor determinante para sentirse así? Esta entrevista cerrada es adecuada para una recopilación de información. La entrevista no estructurada es ese tipo de entrevista que puede ser menos estructurada, como su nombre lo indica. Permite tener más libertad al evaluado sobre el tema y la dirección de la entrevista. Estas preguntas, a diferencia de las estructuradas, son abiertas y las entrevistas estructuradas son más cerradas. Las entrevistas te permiten averiguar y conocer un poco sobre ese paciente. Las preguntas que se generan a continuación son de las entrevistas no estructuradas. ¿Cómo se sintió después de lo que le sucedió? ¿Qué pasaba en su vida cuando empezó a suceder esto? ¿Cómo hizo para afrontar esta situación? Cabe resaltar que cuando tú ya cumples todos estos parámetros, hay ciertos registros que tú debes de tener en cuenta. Las herramientas organizadas de recogida de información del psicólogo al paciente sirven para ayudar a recoger datos relevantes sobre un síntoma o un problema y ayudar a ese evaluador, incluso al evaluado, a centrar la atención en detalles que den adecuada conciencia del problema y faciliten una posible y futura intervención psicológica. La finalidad de esta entrevista clínica es el proceso de evaluación psicológica. Aquí el psicólogo determina las pruebas y el posterior informe que le va a realizar al paciente. Normalmente este tipo de entrevista clínica
permite al psicólogo conocer el funcionamiento y las capacidades que tiene el terapeuta en distintas áreas y ayudar a predecir el comportamiento y funcionamiento en un futuro.